Sí, hoy ha llegado el día que muchos esperabais, el día de producir como el rey del Afro House. En este vídeo entenderás las bases para crear un estilo a lo Black Coffee y lo harás tan solo en 7 minutos. El Afro House se suele encontrar entre los 118 y los 124 BPM. Para nuestro proyecto hemos fijado el tempo a 120 BPM. Introducimos un kick potente con algo de pegada. Este kick contendrá bastante información tanto en la zona de 0 a 70 Hz como en la zona de 70 a 150 Hz. Le hemos creado un layer al kick, con otro kick del que únicamente nos hemos quedado con algo de frecuencias medias y agudas. La idea de esto es que el kick no suene tan limpio y sea algo más orgánico. En cuanto al bajo, hemos creado dos. Uno solo contiene información mono, mientras que el otro tiene bastante información estéreo. Y estos actúan en forma de pregunta y respuesta, y para ello es muy importante que tengan un volumen parecido. Fijaros que a diferencia del tecno melódico y otros géneros donde el bajo asume un papel muy protagonista a la hora de confeccionar el groove del tema, en este caso solo nos ayuda ligeramente a ello, dando unos toques que se complementarán a la perfección con la percusión. Y así suena nuestro low end. La idea es hacer el track lo más orgánico posible, por lo que empezaremos con buen pie si el clap es uno que se parece a una palmada. Aunque lo hemos filtrado un poco y le hemos aplicado algo de reverb. Hemos creado otro clap que se encuentra más al fondo del tema y que aparece de vez en cuando. Para mandarlo al fondo, le hemos bajado un poco el volumen, le hemos introducido un reverb y le hemos cortado algo de los agudos. Para el diseño de las percusiones nos hemos apoyado de librerías de Kontakt, en especial la Middle East y West Africa. De allí podemos obtener instrumentos orgánicos como el djembe o el sangba. A su vez, hemos introducido una especie de snare para reforzar más el ritmo. Y hemos añadido unas congas para darle mayor groove al tema. El primer hat es el que marca el ritmo del groove. Para que el hat no se perciba débil, debe tener bastante cuerpo y además lo hemos reforzado con un white noise. Y tenemos otro hat a semicorcheas con variación de volumen en las notas. Fijaros que el sample del hat también es bastante orgánico y esta variación en el volumen lo hace como más real, que no sea tan mecánico. Y hemos seleccionado un loop de shakers para dotar al tema de mayor ritmo. En este estilo donde hemos creado muchas percusiones y unas responden a otras, podemos jugar con el panorama para diseñar una imagen estéreo más compleja y profesional. Adicionalmente, todas estas percusiones han sido mandadas a un room reverb, así las mandamos en un mismo espacio y dotamos de mayor glue al tema. Hemos creado unos plugs. Tenemos dos instrumentos pero con las mismas notas. En realidad lo que estamos buscando es crear un único sonido que sea más complejo. Un layer más agudo y que hemos mandado ligeramente a la izquierda. Y otro más grave, que hemos mandado hacia la derecha. Y ambos juntos vemos que tienen un ritmo sencillo a corcheas, 8 notas por compás, y lo que buscan es que el track sea percibido como más rápido. Como el tempo del tema no es muy rápido, lo debemos complementar con percusiones muy dinámicas y plugs rápidos. Hemos introducido una especie de melodía con algo de detune. La clave es que la melodía sea rítmica. Observamos que siempre suena la misma nota, pero el objetivo no es tener una melodía compleja, sino crear un ritmo que nos haga bailar y que se complemente con las percusiones.
y le hemos introducido algo de delay. Hemos diseñado un pad que se mantiene en la nota Do. Este tiene la función de dar mayor profundidad al tema y generar algo de tensión. Aunque para generar aún mayor tensión hemos creado otro pad con el Ethereal Earth. Y estas son las notas utilizadas. Si os está gustando el vídeo, apoyadnos con un buen like y suscribiros al canal. Y aprovechad para dejarnos en comentarios qué estilos queréis que hagamos en el futuro. Hemos querido darle un toque más elegante al tema, creando un piano utilizando una escala típica africana. Nos hemos inspirado en el famoso tema de este género, Muye. Y hemos realizado esta melodía. Hemos introducido efectos de subida y una especie de atmósfera. Finalmente hemos seleccionado un discurso, le hemos bajado el formante y hemos añadido reverb. Y también hemos incorporado unas vocales más rítmicas. Todos estos instrumentos han sido mandados a un envío que hemos llamado Hall Reverb. Y para que el tema tenga mayor glue y el kick pueda resaltar más, hemos introducido a todos los elementos sidechain al kick. Bueno, a todos menos al clap, ya que suena en el mismo momento del kick y entonces se perdería bastante. Y así es como ha quedado el tema.